humillados, aquellos que se humillan serán agradecidos. Por eso te agradecemos, porque en nuestra carencia, en nuestra necesidad, cuando vamos a ti, tú te agradas en mostrar tu poder, tu licencia de ser la obra tú. Gracias, Padre Celestial, porque nos diste el privilegio de ser hijos tuyos a través de la obra de Cristo. Gracias porque somos herederos con Él de las moradas que estás preparando para aquellos que nos humillamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como Salvador. Gracias, Padre Celestial, porque hoy sigue la oportunidad para aquellos que todavía no lo hicieron de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Salvador. Ayúdanos a dar testimonio de esto, a explicarle que tiene la posibilidad de perdonar sus pecados a través de la obra de Cristo. Bendice a aquellos hermanos que están con problemas, que están sufriendo enfermedad, a aquellos que están deprimidos, conforta a aquellos que piensan que no se tienen que congregar, que puedan entender que tú nos mandas que debemos congregarnos, porque aquí envías la bendición al cuerpo tuyo. Bendice a aquellos que están fríos, Padre Celestial, que podamos interceder ahora nosotros por ellos y que el Espíritu Santo los redarguya para volver a la comunión cristiana. Damos gracias por poder tener la libertad de abrir las puertas como hermanos que no lo pueden hacer. Bendícelos a aquellos hermanos que son perseguidos por dar testimonio del Evangelio, para que puedan seguir con la tarea de lo que tú les y ayúdanos a nosotros a tomar esta responsabilidad. Bendice cada una de las oraciones y lo dejamos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar del gran propósito, ¿no? Y venía a mi mente una pregunta muy fácil, muy pero muy fácil esta pregunta. Si yo le pregunto, ¿para qué sirve una silla? Bien. Uno se pregunta, ¿para qué sirve una silla? Yo me levanté un día y me viene esa pregunta, ¿no? No. Es muy fácil esta pregunta. Es tan pero tan sencillo preguntarse ¿para qué sirve una silla? Que hasta parece ridículo que me tome el tiempo para preguntarte esto. Que son 30 segundos que dure la pregunta y la respuesta, vos me dirás, Matías, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Tenemos el concepto de para qué sirve una silla tan arraigado, tan dentro nuestro, que nos parece ridículo preguntarnos para qué sirve una silla. Pensar que hay gente que no sabe para qué sirve o que jamás vio una, se nos hace difícil. Quiero que tengas este concepto en claro. Nosotros sabemos cuál es el propósito de una silla, sabemos para qué sirve, sabemos para qué fue diseñada. Yo googleé más o menos, supuestamente los egipcios fueron las personas hace 3000 a.C. Yo lo googleé, no sé si la fuente es confiable, Wikipedia, ¿no? Uno googlea y aparece en internet. Pero, esta pregunta, ¿no? Que parece tan ridícula, en algún momento alguien se la habrá hecho. La persona que la creó dijo, a ver, tengo que hacer algo, ¿para qué va a servir esto que estoy haciendo? Es decir, que el propósito de una silla, para lo cual fue diseñada, determina también, ¿no?, la identidad de ese objeto. Decimos, la silla sirve para sentarse. Eso determina la identidad, el propósito de ese objeto. Ahora también uno lo puede usar para otras cosas, ¿no? Aquellos que tal vez no llegamos a un lugar un poco alto, lo usamos, ¿no?, como un soporte para ganar un poco de altura. Recuerdo una vuelta, usándola para otro propósito, tenía unos 5 o 6 años, y si viera a mi mamá se estaría riendo. Había terminado la reunión acá en esta iglesia, y los chicos siempre correteando todo. Yo generalmente no era de ese grupo, pero por esa vuelta dije, ¿por qué no? Había terminado la reunión, te dije que tenía unos 5 o 6 años, y usé a la silla, no para sentarme, no para subir, sino que usé como un túnel. Y recuerdo que era justo por acá. Yo venía de allá al fondo, que mi mamá nos hacía sentar allá al fondo, con cosas que no hagan ruido, todo, para estar ahí. Y yo venía del fondo para acá. ¿A quién se imaginan que encontré cuando terminó el túnel? Justo ahí. Estaban los pies de mi mamá esperándome y el resto es historia. Ya se imaginarán, me quedó claro que no lo tenía que usar como túnel. Pero nosotros usamos los objetos, ¿no?, y tienen determinada función. Entonces, ¿cuánto tardaste en responderme para qué sirve una silla? ¿Mentalmente o con las palabras? ¿Cuánto tardaste? Nada, ¿no? Lo tenemos así muy claro. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué fue creada? ¿Cuál es su objetivo? ¿No? Bien. Pero ¿sabes qué? Me llamó la atención.
yo que la respuesta de ¿para qué sirve una silla? La respondí muy rápido, pero la de la iglesia me tomó un tiempo. Me costó dar una respuesta completa, porque nadie te va a cuestionar para qué sirve una silla. Nadie. Uno dice, se sienta, perfecto, todos decimos sí. Pero para la iglesia empiezan a haber distintas opiniones. Evangelizar, perfecto, y es un objetivo de la iglesia. Pero quiero que te pongas a pensar no en tanto la respuesta de la silla, sino la rapidez con que respondiste eso. ¿Por qué nos cuesta responder con la misma rapidez el objetivo, el propósito de la iglesia? ¿Por qué nos cuesta? Entonces, eso vino a mi mente para dar este mensaje. ¿Cuál es el gran propósito de la iglesia? Y sabes que la iglesia somos vos y yo. Me venía a mi mente esto. No está mal decir que esto es la iglesia. Este es el lugar en realidad donde nosotros nos juntamos como iglesia. Pero quiero que traigas a tu mente esta imagen. Vos vas al supermercado y vas a comprar Coca-Cola. ¿Qué agarras? Una botella. Pero, ¿la botella es Coca-Cola? No, es Coca-Cola porque contiene Coca-Cola. Ahora, después de usar la Coca-Cola, la misma botella yo a veces la usaba, las chiquititas, para llevar agua al colegio, o jugo. Entonces eso deja de ser Coca-Cola. No les gustará el ejemplo, pero yo soy muy gráfico y quiero que te quede. A veces nos cuestionamos tanto, ¿somos o no la iglesia? Esto es la iglesia. Este es el lugar que Dios puso en el corazón de los hermanos para que nos juntemos como iglesia. Es el local. Cuando estamos juntos, esto es la iglesia. Está apartado para que nos juntemos como iglesia, pero en realidad la iglesia somos vos y yo. Los que estamos dentro de este edificio somos la iglesia. Y si vos no sabés para qué estás acá, cuál es el propósito de la iglesia, estamos en una crisis de identidad. Es como no saber para qué sirve una silla. Entonces quiero que entiendas la importancia de saber para qué está la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y sabes dónde está el gran propósito? En dos lugares. ¿Y sabes por qué puse gran? Porque el gran propósito de la iglesia está en el gran mandamiento y en la gran comisión. Yo creo que ayuda para no olvidarnos. El gran propósito de la iglesia está en el gran mandamiento y en la gran comisión. Vamos a abrir en Mateo. En Mateo vamos a encontrar los dos pasajes. El gran mandamiento lo vamos a encontrar en Mateo 22. Mateo 22. Vamos a leer desde el versículo 34. Mateo capítulo 22, versículo 34. Bien. Hay algo peor que no saber hacer algo. ¿Saben qué es? Hay algo peor que no saber hacer algo. ¿Saben qué es eso? No saber el por qué lo hacemos. Y acá radica el porqué del mensaje. Hay algo peor que no saber hacer algo, sino no saber por qué lo estamos haciendo, qué es lo que nos motiva, de dónde se origina todo eso. Entonces juntos como iglesia vamos a ver las raíces del por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos juntamos, por qué nos congregamos, por qué hacemos las actividades que hacemos. Es muy importante saber el porqué de nuestro propósito como hijos de Dios y como iglesia. Bien, vamos a leer Mateo 22 desde el versículo 34, dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, hablando del Señor, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, el gran mandamiento, muy conocido. Pero te quiero decir que en estos dos pasajes, el gran mandamiento y la gran comisión, se desprenden dos columnas grandes de cada pasaje. Dos columnas grandes. La primera columna que podemos sacar del pasaje del gran mandamiento es la columna de adoración. ¿Cuál es el gran propósito de la iglesia? Bueno, una de estas grandes columnas que sostienen a la iglesia del propósito es el propósito de la adoración. El versículo clave para entender esto está en el versículo 37 que acabamos de leer, que Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, para entender qué es adoración,
¿no? Muchas veces nos complicamos para decir qué es adoración. Mirá, ya desde que empezamos a leer el versículo 37, Jesús nos dice, amarás. Adoración tiene que ver con amar. Y viene a mi mente 1 Corintios 13. Vamos a leerlo. 1 Corintios 13, versículos 4 y 7 vamos a leer simplemente. Sobre el amor verdadero. No cualquier amor, ¿no? Muchas veces nosotros podemos amar con condiciones, depende de las circunstancias, pero el amor de Dios es diferente. 1 Corintios 13, vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, uno de los puntos cruciales de adoración es amar. Cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, nos estaba diciendo este concepto de amor. Entonces, en la columna de adoración que tenemos con la iglesia, primero encontramos el amor. Adoración es amar. Es amar. Pero segundo punto, Jesús nos dijo, amarás, pero no cualquier persona, no un objeto, sino amarás al Señor tu Dios. Y ese me despliega el segundo ítem de adoración. Si uno quiere saber qué es adoración es amar, pero adoración también es obediencia. Señor tu Dios. Hablamos con los chicos ayer en el ensayo de alabanza que tomé esto mismo de adoración. Que el Señor no es una cuestión de respeto. Obviamente respetamos a Dios, pero en aquel entonces no se utilizaba el Señor como símbolo de respeto nada más. Aquel que era Señor de alguien era porque era el amo, que tenía a su guarda, a su disposición, a su cuidado, esclavos. Y me llama la atención que la Biblia nos dice que vos y yo decidimos ser esclavos por amor. Y no viene de casualidad, sino que llegaba un punto, en esa época, donde el esclavo tenía la posibilidad de ser libertado. Cuando estaba en una familia buena, que la verdad no abusaba de él, que le daba comida, que lo trataba dignamente, por así decirlo, el esclavo podía decidir si irse o no. Cuando el esclavo decidía quedarse en el lugar donde era esclavo, pero ahora era libre, se decía entonces que decidía ser esclavo por amor. Y la Biblia utiliza esa imagen cultural, que para nosotros se nos hace raro, pero en ese tiempo no, lo utiliza para decir, vos y yo tenemos a Dios como Señor porque decidimos propiamente ya no ser esclavos del pecado, pero sí ser esclavos por amor. Entonces, por eso adoración no solamente tiene que ver con amor, sino tiene que ver con obediencia. Obedecemos a nuestro Señor. No es una cuestión de respeto, obedecemos a nuestro Señor porque decidimos ser esclavos de Él por amor. De ahí viene el concepto de obediencia. Y me venía a mi mente la historia de Saúl, que no lo vamos a leer porque a veces el reloj apura. Pero Saúl llegó un momento que Dios le había dicho que obedezca, un mandato de ir y terminar con todo un reino enemigo. Y Saúl no hizo del todo caso. Y entonces viene Samuel, que era un profeta, una persona que le daban palabra de Dios. Dios mismo hablaba por medio de él. Y Samuel le dice, ¿qué estás haciendo, Saúl? No obedeciste a Dios. Y Saúl dice, pero mirá, hice todo esto para Dios, mirá qué lindo los holocaustos, los altares, ¿no? Mirá qué lindo todo esto que hice para Dios. Pero ahí Samuel le dice, ¿no es mejor el obedecer que los sacrificios? Y mejor que la grosura de los carneros que él había ofrecido para Dios. Entonces, en cierto punto, Saúl estaba alabando a Dios, haciendo los altares. Lo estaba alabando, pero le faltaba lo más importante que era la adoración. Él no estaba obedeciendo a Dios. Y entonces Samuel le dice, es más importante obedecer a Dios que hacer algo muy lindo a los ojos de los demás. Esa es la raíz de obediencia. Entonces, adoración es amar, pero amamos a nuestro Señor, obediencia. Y el último punto de adoración tiene que ver con lo que viene después. Dice, amarás al Señor, tu Dios, y después, ¿cómo dice? Con todo. Ahí resume perfecto, con todo. Y obviamente dice con tu mente, con tu corazón, con tu fuerza también dice otro pasaje. Con todo.
¿Saben de qué me habla ese con todo? Integridad. Adoración es amar, obedecer, pero también ser una persona íntegra. ¿Queremos adorar a Dios como iglesia? ¿Queremos alcanzar ese propósito? Nuestro objetivo, nuestra identidad como iglesia, bueno, adoremos a Dios. Amémosle con ese amor que leímos en 1 Corintios, sufrido, que lo soporta, que no busca jactarse de nada, que no busca brillar. Obedezcámosle también, seamos esclavos por amor. Y también, tercer punto, seamos personas íntegras, con todo. Creo que eso resume perfectamente la integridad, con todo. Tu corazón, tu mente, tus fuerzas, con todo. Entonces, primer columna grande para la iglesia, nuestra identidad, nuestro propósito está entonces en la adoración. Vamos, hablar no es malo. Bien, la adoración, bien. No estoy tomando pruebas, se puede hablar, adoración. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra identidad como iglesia. Adorar a Dios. Segundo ítem del gran mandamiento, acuérdense, dentro del gran mandamiento hay dos grandes columnas. Segunda columna, ¿cómo dice el versículo 39? Jesús nos dice así en Mateo 22, 39. El segundo, hablando del segundo mandamiento, es semejante, es parecido. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué me habla entonces esta segunda columna para la iglesia, de nuestra identidad? Nos habla del servicio. Luego me dirán, no tiene mucho que ver, ahí no dice que tenga que servir, ¿no? No sé si te pasa, pero cuando te juntas con gente que aprecias mucho, que querés, se te pegan ciertas costumbres, se te pegan tal vez ciertas frases, ciertas maneras de, no sé, ciertos chistes, ciertas cosas, ¿no? Cuando uno tiene en estima a alguien, se nos pegan ciertas cosas, ojalá positivas, ¿no? Recuerdo en el secundario yo me juntaba con un amigo que la verdad quiero muchísimo, no es creyente, y claro, siendo yo chico, tenía 13, 14 años, se me empezaron a pegar las malas palabras que tiraba, claro. Llegaba un punto que, claro, pasaba 5 o 6 horas por día con una persona que yo quería mucho, pero claro, se me empezaban a pegar esas cosas. Claro, en casa, a veces, no te das cuenta de lo que está diciendo. Claro, que me di cuenta que no podía compartir eso que compartía con él, ¿no? Ojalá que no se nos peguen cosas malas, pero te traigo ese ejemplo de imagen, porque cuando estamos con alguien que amamos, alguien que queremos, que estimamos, que respetamos, el adjetivo que quieras, se nos pegan cosas. Cuando cumplimos en la primera columna, que es la adoración, que nos habla de amar a Dios, por eso Jesús dice que el segundo es semejante, que nos dice, amarás a tu prójimo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a las personas. De la misma manera que te ama a vos, ama al que tenés al lado. Entonces, Jesús, sabiendo esta verdad, dice, si vos amás a Dios, en consecuencia vas a amar lo que Él ama. Entonces Jesús nos dijo, es semejante este mandamiento, amarás a tu prójimo. Porque de la misma manera que Dios te ama a vos, ama a los demás. De la misma manera, ama a los demás. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué servimos en la iglesia? Lucas a veces de chiste dice, ¿no? Si no estuviéramos en la iglesia nos ahorraríamos mucho tiempo. Lo dice en forma de chiste y uno conociendo a Lucas sabe que no se le pasa por la mente eso. Pero quiero que te pongas a pensar que para la gente de afuera es una locura lo que hacemos. Es mucho tiempo invertido en la obra de Dios. Y para muchos tal vez se nos hace normal, pero quiero que piensen que para la gente de afuera, si sacás las cuentas, ¿cuánto tiempo invertís en la obra de Dios? Mucho, ¿verdad? Yo creo que mucho, debería ser, ¿no? Por lo menos. Pero nosotros nacemos porque amamos lo que Dios ama. Cuando vos ajustás, ¿no?, tu propósito, tu identidad como hijo de Dios, vos amás lo que Dios ama. Y como Dios ama a las personas, vos los querés servir. Por eso hacemos lo que hacemos como iglesia. Y entonces venía a mi mente Mateo 25. Todo va a ser en Mateo para tratar de no movernos tanto en la palabra, en las hojas. Mateo 25, del 35 al 40. Jesús va a hacer un planteo muy interesante. Y lo vamos a leer. Mateo 25, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos?
¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto, cierto, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Acá radica la verdad del servicio también. Ojo, no lo hacemos solamente porque servimos a Dios. Por eso tomé primero el primer punto. Lo hacemos porque amamos lo que Dios ama, pero también sabiendo que cuando servimos a alguien, estamos sirviendo a Dios. Entonces, el gran propósito de la iglesia es adorar a Dios, que habla de algo personal nuestro, ¿no? Adorar a Dios significa amar, obedecer y ser íntegro, pero también la segunda columna de nuestra identidad como iglesia es servir. O sea, ya no preocuparnos en nosotros, sino preocuparnos en lo que Dios ama. Y estaba leyendo un libro de John Maxwell. Es una persona que capacita no solamente pastores, líderes a nivel cristiano, sino grandes multinacionales en el mundo. Ha escrito muchos libros, yo me los descargo en el celular y los leo mientras viajo a Avellaneda, que tengo una hora de viaje, y digo, no lo voy a perder, algo voy a hacer. Cuando me canso de leer, escucho música, pero trato de leer. Y contaba la historia de un hombre que luchó en la guerra de Vietnam. Este hombre se llamaba Charlie Plum. No sé si lo pronuncié bien, pero el caso es que este hombre era aviador, pilotaba un avión. Y en la guerra de Vietnam, él estaba pilotando un avión y es derribado. Entonces es derribado y cae en territorio enemigo. Estuvo 6 años preso este hombre. 6 años preso en territorio enemigo. Cuando sale, más o menos, si no me falla la memoria, en 1972, cuando sale de esos 6 años de prisión, este hombre obviamente vuelve a Estados Unidos y se junta con su esposo, obviamente, pasa unos meses y celebraron cenando en un restaurante. Y entonces estaban cenando y se le acerca un hombre y le dice: ¿Usted estuvo en la guerra de Vietnam? Sí, le dice Charlie Plum. Y le dice: sí, yo estuve en la guerra de Vietnam. ¿Usted pilotaba aviones, verdad? Sí, yo era piloto de avión en la guerra. Ah, y usted fue derribado, ¿verdad? Cayó en territorio enemigo, estuvo 6 años preso. Imagínense, ya este hombre se está preguntando: ¿quién sos? Fue lo primero que se le cruzó por la mente y se lo dijo: ¿quién sos que sabes tanto de mí? Y este hombre le dice: yo fui el que preparó sus paracaídas. Yo me quedé congelado como estuvo ese hombre congelado en esa cena. Imagínense, se nos pasó por alto ese detalle, que él no hubiese caído en territorio enemigo, vivo, si no hubiese tenido un paracaídas. Y creo que eso grafica perfectamente lo que es el servicio en la iglesia. Vos y yo estamos preparando paracaídas para otro. Y tiene mucho que ver con el mensaje que hizo de dar sombra a otros. Vos estás preparando el paracaídas para alguien más. Estás haciendo que una persona se sienta gozosa de nuevo con una palabra de ánimo. Estás sirviéndole tal vez la merienda o el desayuno en la escuela dominical. Le estás dando un paracaídas. Le estás tal vez a los chicos dando una comida que no tienen en la casa. Le estás haciendo un chiste y le estás haciendo sonreír a un nene que tal vez no sonríe en la casa. O estás invitando a una persona a tomar mate y tal vez esa persona se siente sola. Vos estás preparando el paracaídas de otra persona cuando servís a la iglesia. Entonces fíjate qué increíble este ejemplo. Vos y yo podemos ser las personas que preparemos paracaídas cuando decidimos servir a Dios. Servimos a Dios, pero servimos a las personas que nos rodean. Entonces, dentro del gran mandamiento encontramos 2 grandes columnas. El primero, ¿cuál era? La adoración. Y el segundo, el servicio. Bien, vamos a la gran comisión. Mateo 28. Vamos rápido y ya terminamos. Vale la pena. Mateo 28. Vamos a leer Mateo 28, versículo 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, la gran comisión, el gran envío.
esto quiere decir comisión. Bien, la gran comisión le saca 2 columnas y vamos a ir rápido. ¿Saben cuál es la primera columna? Según Mateo 28, 19, cuando nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Saben cuál es esa tercera columna? El evangelismo. La iglesia no solamente está para adorar, para servir, sino que está para evangelizar. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Los discípulos fueron a dar una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Dios mismo, hecho hombre, vino al mundo para morir por los que no merecían. Vos y yo. Esa es la buena noticia. Muchas veces nos enredamos. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo hacerlo? Mirá, los discípulos iban, dice la palabra de Dios, diciendo: el reino de Dios se acercó. El reino de Dios se acercó. La buena noticia uno la da con lo que Dios hizo en su vida. Cuando uno le regalan algo muy lindo, dice: mirá lo que me regalaron, mirá qué lindo. Bueno, evangelizar es eso, contar lo bueno que hizo Dios. Jesús un día me rescató y yo no lo merecía. Ese es el evangelio. Hay detalles que son necesarios decirlos, pero con decir eso, ya la persona tiene el mensaje de salvación. Y la iglesia, en su identidad, fue puesta para hacer eso, para dar una buena noticia. Para dar una buena noticia. Y ¿sabes? Yo a veces pienso que el gran problema es que leemos en la Biblia que dice ir y hacer discípulos. Cuando uno acepta al Señor como su Salvador, potencialmente ya es discípulo. Quiero que se entienda ese concepto. Uno no puede ser discípulo si no acepta el mensaje de salvación. Entonces, a veces nos conformamos diciendo: sí, ya hicimos discípulos. No, lo que hicimos fue predicar el Evangelio. Y eso muy rápidamente me lleva a la cuarta columna, que es el discipulado. El gran error de las iglesias, y yo creo que por eso se pierde la identidad de para qué es la iglesia, es que leemos que tenemos que hacer discípulos, pero hacer discípulos significa evangelizar, no significa discipular. Y si no discipulamos, la gente se pierde. Ya perdí la cuenta de cuántas personas le entregamos el mensaje de salvación y después no volvimos a hablar nunca más. ¿Qué está faltando? La cuarta columna, el discipulado. Hacer discípulos no es lo mismo que discipular. Hacer discípulos es que la persona acepte al Señor como su Salvador. Potencialmente somos discípulos, porque ya dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas nuevas. Entonces, nuestra identidad ya es hijo de Dios, somos discípulos, pero van a discipular a esa persona. Por eso la cuarta columna es el discipulado. Y voy a terminar, pero voy a dar los pasajes. Cuando hablamos de discipulado, ¿qué gran ejemplo tenemos de discipulado? ¿Qué gran ejemplo tenemos de discipulado? Exactamente. ¿Queremos ver el gran ejemplo de un maestro y discípulos? Jesús y sus discípulos. Y yo me ponía a pensar, ¿qué hizo el discipulado de Jesús tan especial, a tal punto que 12 personas cambiaron el mundo? ¿Qué hizo el discipulado de Jesús tan especial? Anoté 3 ítems y les leo los pasajes y después los leemos tranquilo en casa. Bien. Jesús se acercaba primero a las personas a su realidad. Y yo creo que ese es a veces un malentendido que hacemos como iglesia. Esperar que la persona se acerque para que sea discipulada. Jesús se acercaba al lugar donde estaba la persona. Y yo puse el pasaje en Mateo 9, versículo 9 al 13. ¿Saben cuál es la historia? De Mateo, el recaudador de impuestos. Jesús fue hasta donde estaba Mateo. No esperó que Mateo se convierta por milagro y que se acerque a Jesús, no. Jesús se acercó donde estaba Mateo. Entonces, primer ítem del discipulado, Jesús se acercaba a la realidad de las personas. No esperes que la persona cambie para acercarte. Acércate primero a la realidad que está viviendo esa persona. Segundo ítem, Jesús se sentaba a comer en las casas de esa persona. Yo venía a mi mente, las personas que me discipularon, las personas que tal vez compartimos grupos pequeños, la persona que me discipuló fue Lucas. Él venía a mi casa, yo tenía unos 14, 15 años. ¿Saben lo que recuerdo de lo que hablábamos con Lucas? Casi nada. Y vas a decir, Matías, qué poco espiritual. Te soy sincero. Recordaba que él venía, traía factura, galletita y me ponía a decir: ¿y Mati, qué tal el colegio? ¿Qué tal con la familia? ¿Te peleas con tu papá? Esa relación tenía Jesús con las personas que tocaba y que cambiaba. Jesús iba a comer a las casas de esas personas. No se iba con grandes charlas teológicas, él iba a lo que vivía esa persona. Jesús, sabiendo que la comida
es algo que queda en nuestro recuerdo. Jesús compartía la mesa con las personas. A tal punto que el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Imagínense, todo lo compara. Hay muchas ilustraciones de sentarse a la mesa en la palabra. Jesús se sentaba a la mesa de las personas y comía. Entonces, ese es el segundo punto. Y tuve, obviamente, la historia de Zaqueo. Lucas 19, del 1 al 10. Cuando Jesús se autoinvita, Jesús dice: Zaqueo, voy a ir a tu casa a comer. Jesús se autoinvitó. No espero que Zaqueo le invite a su casa y dijo: ¿estás libre, Zaqueo, hoy en la noche? Sí, Jesús, bueno, voy a ir a tu casa a comer. Fíjense qué fácil. Así podemos discipular. Y así discipulaba Jesús. Y tercer punto de discipulado que hacía Jesús: los hacía sentir parte de su familia. Y esto es muy raro de ver. Si vos discipulás a alguien como una reunión cualquiera y no le haces sentir parte de tu familia, parte de tu amistad, estás perdiendo algo muy valioso. Jesús hacía sentir a sus discípulos como parte de la familia. Vos me dirás: ¿qué punto raro? Bueno, entonces ese lo vamos a leer, porque yo también quedé impactado. Mateo 12, y terminamos con eso. Jesús hacía sentir a los discípulos como parte de su familia, a tal punto que cuando vino su familia de sangre, Jesús dijo: esa no es mi familia. Y vamos a leer Mateo 12, 49 y 50. Dice así la palabra de Dios. Mateo 12, 49 al 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús hacía sentir a los discípulos como su familia. Fíjense qué importante. Jamás una persona va a ser igual cuando vos la hagas sentir parte de tu familia. Cuando te abras de corazón y seas realmente transparente. Cuando no te escondas delante simplemente de textos bíblicos, sino: vení, vamos a ver un partido, vení, vamos. Y ahí se encuentra Dios, aunque te parezca mentira. Entonces, para repasar, las 4 grandes columnas. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Eclesiología se llama. No los quería asustar con la palabra. Eclesiología significa el estudio de lo que es la iglesia. Bueno, 4 columnas del gran propósito: adoración, servicio, evangelismo y discipulado. Si alguna de estas columnas faltan, la casa se desmorona, las iglesias se cierran, la identidad de la iglesia se destruye, y por eso es tan importante que estas 4 columnas permanezcan. Y dentro del discipulado, que creo que es una de las columnas más especiales, acercarnos a las personas, a su realidad, sentarnos a comer y hacernos sentir parte de su familia. ¿Vamos a orar? Señor, gracias por esta noche que podemos compartir de tu palabra. Gracias porque nos diste ejemplos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, que un día vino a nuestra vida, Señor. Un día nos hizo sentir parte, Señor, de tu familia. Porque dice tu palabra que una vez que aceptamos la obra de la cruz, somos hechos tus hijos, Señor. Gracias porque es una promesa, es una realidad. Y queremos también, Señor, hacer sentir a las personas que son parte de nuestra familia. Esto es una gran familia, Señor, que nos regalaste. Y te pedimos que podamos, Señor, como iglesia, tener nuestra identidad presente. Saber que estamos acá para amarte, para obedecerte, para ser íntegros, Señor. Que estamos acá para servirte a vos y servir a las personas. Que estamos acá para evangelizar, para dar una buena noticia. Y también, Señor, estamos acá para ser discípulos, Padre, para discipular. Te pedimos que nos bendiga, Señor, en el resto de la semana. Danos fuerzas, danos ánimo, Señor. Ayúdanos a hacer luz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.